Les doy la bienvenida a Lo desconocido de la mente. Este es un espacio de la Academia Internacional de Psicología Holokinética, creado para que exploremos juntos el funcionamiento de la mente humana y sus múltiples implicaciones en la vida cotidiana. Queremos estar bien, vivir seguros, tanto materialmente como psicológicamente. Deseamos que nos quieran, que se piense bien de uno. Deseamos ser alguien en la vida, tener prestigio, ser reconocidos, tener poder, ser exitosos o famosos. Es decir, estamos constantemente en la búsqueda de todo aquello que nos dé satisfacción. Y para lograr lo deseado, la mayoría de las veces de manera inconsciente, aceptamos lo que nos parece conveniente. En otras palabras, para obtener lo que queremos, apoyamos ideas o creencias disparatadas. Decimos una cosa, hacemos otra y pensamos otra totalmente diferente. Negamos situaciones reales que nos generan ansiedad y conflicto. Nos consolamos a nosotros mismos pensando que está bien lo que hicimos, que todo está bien. Buscamos justificaciones a nuestras acciones, a nuestros deseos para calmar la ansiedad. Nos autoengañamos para obtener lo deseado, para evitar los conflictos, los cuales, lejos de desaparecer, se refuerzan. ¿Nos damos cuenta que nos mentimos a nosotros mismos? ¿Nos damos cuenta que nos engañamos a nosotros mismos? En este episodio descubriremos juntos que el proceso del pensamiento actúa como un mecanismo de autoengaño y que existen diferentes formas de autoengaño en las cuales estamos atrapados sin ser conscientes de ello. El autoengaño es un mecanismo del pensamiento que es generalmente inconsciente y que consiste en no ver la realidad tal cual es y en sustituirla por explicaciones, por interpretaciones placenteras que respondan a los deseos del yo y que estas explicaciones están sustentadas en las hipnosis o condicionamientos. El autoengaño es una manera de evadir los conflictos psicológicos que ocurren en la vida de relación con las personas, las cosas, etc., y así sentirnos seguros y protegidos. Existen diferentes formas de autoengaño, que como ya dijimos son un producto del pensamiento y que responden a las diferentes leyes que lo rigen. Por ejemplo, las defensas inconscientes, ya muy bien descritas por Freud, son formas de autoengaño. Estamos entrenados desde temprana edad para negar cualquier realidad desagradable. Y las defensas son funciones inconscientes del yo o ego, ya sea para calmar la ansiedad y para que no se hagan conscientes todos aquellos contenidos de la memoria, los miedos, los deseos, etc., o eventos que puedan ser desagradables o inaceptables para el sujeto y que pongan en peligro el equilibrio psicológico del mismo. Entre los mecanismos de defensa que emplea el pensamiento, podemos mencionar, por ejemplo, la negación. La persona se niega inconscientemente a reconocer aquellas cosas que causan ansiedad o amenazan la homeostasis, es decir, el equilibrio psicológico. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria negamos situaciones como por ejemplo la enfermedad terminal de un ser querido o no queremos aceptar que una relación de pareja se ha roto y que se ha terminado? Nos autoengañamos pensando por ejemplo que este familiar querido se curará y que no es nada importante lo que padece. O seguimos insistiendo que la pareja que decidió alejarse va a volver pronto, que es un distanciamiento temporal, y hasta le proponemos tener un hijo con él o con ella, etc.
Otra de las defensas más usadas es la proyección. Es un mecanismo que consiste en atribuir los deseos, miedos o rasgos que consideramos inaceptables en uno mismo a otra persona. Por ejemplo, aquella mujer que se siente fuertemente atraída por un compañero de trabajo, pero en lugar de admitirlo, termina acusándolo de querer coquetear con ella. Y por poner otro ejemplo, cuando hablamos mal de otra persona porque se comporta de determinada manera, cuando en realidad uno tiene el mismo comportamiento pero no lo acepta. Bueno, y así podríamos mencionar muchas otras defensas o mecanismos que emplea el pensamiento para evitar el conflicto psicológico, como el desplazamiento, la racionalización, la sublimación, etc. El inconsciente gobierna nuestras acciones, cuando el cerebro funciona solamente en el ámbito C de la mente. Y es así que vivimos entonces en el autoengaño. El análisis o introspección es también una forma de autoengaño. El análisis implica buscar explicaciones a los conflictos psicológicos, identificando posibles causas de por qué actuamos de tal o cual manera, justificando o condenando una reacción, ya sea de enojo, de miedo, de tristeza, de violencia. Ahora bien, ¿por qué decimos que el análisis es autoengaño? Pongamos como ejemplo una discusión que tuvimos con un hijo que termina en un distanciamiento. Para no sentirse mal el yo u observador, buscará en los contenidos de la memoria razones para justificar cómo actuamos y así no sentirnos culpables o encontrar razones para condenarnos por lo acontecido. Pero la memoria está regida por las leyes de la inconsciencia, la ley de la incoherencia y la ley de la hipnosis, entre otras leyes, ¿no? Como ya estuvimos abordando este tema en episodios anteriores. Por lo tanto, como la memoria está regida por estas leyes, y volviendo al ejemplo de las discusiones con el hijo, el análisis que hace el yo u observador no responde a la realidad, sino que intervienen en el análisis inexorablemente los mecanismos de defensa del yo. Intervienen los condicionamientos que se tienen, las imágenes que se tienen del hijo, las creencias acerca de cómo debemos ser o actuar como padre o madre, y la incoherencia de la memoria que hace que en diferentes contextos, con diferentes estados de ánimo, en diferentes momentos, el análisis mismo de lo sucedido cambia. Cambian las justificaciones frente a las mismas situaciones. En otras palabras, con el análisis hurgamos, es decir, escarbamos en la memoria para encontrar explicaciones. Pero la memoria es engañosa debido a las leyes que la rigen. Otra forma de autoengaño es el pensamiento positivo. Creer que porque decimos palabras bonitas, vale decir contrarias a lo que está sucediendo, va a producir un cambio. Eso es autoengaño. Nos dicen, por ejemplo, que si tengo miedo, tengo que pensar que soy valiente y capaz de afrontar las cosas. Que si estoy triste, tengo que pensar en cosas agradables para poder liberarme de la tristeza, etcétera, etcétera. El pensamiento positivo es escapismo. No deja de ser un mecanismo de defensa, una forma de negación de la realidad. Hay también autoengaño cuando las palabras son más importantes que los hechos, cuando valoramos más las palabras que los hechos. Sobrevaloramos tanto al pensamiento que vivimos en la ilusión de creer que con cambiar las palabras se cambian los hechos. Se nos convence fácilmente con palabras. Creemos que con el mero conocimiento podemos tener un mundo de paz y armonía.
que por hablar sobre la degradación del ambiente tendremos un planeta más sostenible, o que por firmar tratados de paz se acabarán las guerras y habrá felicidad. Las palabras se volvieron más importantes que los hechos de la realidad. Hace ya varias décadas que organismos internacionales se reunieron a las naciones y se comprometieron todos los países y elaboraron eslóganes como salud para todos en el año 2000 o una educación para todos. ¿Hubo algún cambio real? En realidad son meras palabras. Muchos intelectuales nos explican cómo se originan las guerras, las consecuencias de las guerras, y sin embargo las guerras continúan y son cada vez más destructivas y peligrosas. Son entonces meras palabras, que no cambian nada. La percepción fragmentaria del pensamiento también favorece el autoengaño. Veamos por qué decimos esto. La percepción del pensamiento es fragmentaria. Esto quiere decir que el pensamiento divide, separa las cosas, las personas, los eventos, las ideas en compartimentos aislados. La percepción fragmentaria del pensamiento impide ver la totalidad. Cada vez que interpretamos la realidad, lo hacemos a partir de ideas y creencias que tenemos acerca de cómo deben ser las personas, las relaciones con los demás, el funcionamiento de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estamos mirando la realidad desde una postura determinada conforme a esas ideas o creencias. Creemos que estamos haciendo un análisis acertado de la realidad y sin embargo hay autoengaño, porque identificarnos con una ideología, una creencia, una postura, impide ver la totalidad del hecho. Podemos ver también que las justificaciones y explicaciones que nos hacemos nos convencen de que la realidad es como nos gustaría que fuera y no como es, influyendo esto en nuestras acciones y decisiones. Con el pensamiento elaboramos argumentos que nos dan la falsa ilusión de haber actuado con coherencia y de esta manera evitamos ser críticos, evitamos poner en cuestionamiento nuestras ideas, creencias e imágenes de lo que creemos que hay que pensar y hacer y de lo que creemos ser, es decir, evitamos cuestionar todo aquello que le da seguridad al yo. Es importante ver entonces que el proceso del pensamiento termina siendo un mecanismo de autoengaño. Y el primer autoengaño es creer que el yo es una entidad independiente, que piensa y que es libre de pensar lo que quiere, que tiene pensamiento propio, que el yo puede controlar las emociones y analizarse y conocerse a sí mismo. Ese es el primer autoengaño. Hay autoengaño cuando creemos que hay un yo que produce pensamiento, cuando creemos que el yo puede cambiar y ser algo que no es. Constantemente el yo está deseando algo, deseando ser lo que no es, y cree que con esfuerzo y voluntad podrá obtener lo deseado, ser generoso, ser reconocido, dejar de ser violento, etc. Sin embargo, no hay un yo que piensa o que controla el pensamiento, pues el yo es un mero producto de la memoria, del pensamiento, es un producto del pensamiento. Y el pensamiento, como ya hemos visto en otros episodios, no puede verse a sí mismo. No hay posibilidad de cambio en el ámbito del pensamiento, ya que el pensamiento, o proceso META, no puede escapar de las leyes que lo rigen. Y los objetivos que persigue el ámbito C también contribuyen al autoengaño. La búsqueda de prestigio, reconocimiento, ¿no? Prestigio es la búsqueda de reconocimiento, la búsqueda de poder, provecho o placer, puede hacer que, por ejemplo, un científico se autoengañe
creyendo que con sus investigaciones está promoviendo el desarrollo económico, el bienestar y la seguridad de las personas, y se niega a ver que en realidad está favoreciendo la inequidad, el aumento de la pobreza, el deterioro ambiental o la guerra entre los pueblos, al contribuir con la producción de agroquímicos peligrosos, la fabricación de misiles inteligentes, ¿no? O tal es el caso también de quien estudia el funcionamiento cerebral para manipular a las personas. Los estudios de marketing, por ejemplo. ¿Con el fin de qué? Con el fin de generarles deseos que terminan en el consumo compulsivo, el endeudamiento y la miseria. Entonces, en la búsqueda de las 4P, prestigio, poder, provecho o placer, siempre encontraremos justificaciones aceptables, es decir, justificaciones para no ver, para calmar la ansiedad y, podríamos decir entre comillas, para poder dormir de noche. Ahora bien, ¿cuál es la raíz del autoengaño? A lo largo de nuestra vida buscamos permanentemente ser algo o alguien. Buscamos reconocimiento, éxito, fama, seguridad, poder, placer. Estamos buscando un resultado, una respuesta satisfactoria a nuestros deseos, alguna forma de justificación a nuestras acciones. Es el yo el que busca no perder su continuidad. Es el yo que no quiere desaparecer, ser cuestionado, perder seguridad. Es así que el yo recurre a diferentes formas de autoengaño. Entonces podemos decir que la raíz del autoengaño es el egocentrismo. ¿Y cuáles son los peligros del autoengaño? Uno de los peligros del autoengaño es el de hipnotizar a otros con nuestros autoengaños. La hipnosis es mutua y colectiva. Por lo tanto, esa percepción fragmentaria de la realidad, basada en creencias, ideologías y formas de ver el mundo, se va transmitiendo de unos a otros en la interacción cotidiana. Hay un proceso recíproco de autoengaño. Y el autoengaño nos impide ver la realidad, lo que realmente está sucediendo. Cuando negamos, acuérdense en la negación que es un mecanismo de defensa, lo que está sucediendo, echamos culpas a otros, inventamos narrativas para justificar nuestras acciones, sufrimos y hacemos sufrir a los demás. Otro de los peligros del autoengaño es que vivimos en la vida imaginaria. Todo lo que la memoria registra lo convierte en imagen y así tenemos imágenes de todo, de los seres queridos, de los vecinos, del jefe, de las cosas, de la naturaleza, de lo que significa la paz, el amor, Dios, etc. Vivir en base de imágenes no es vivir en la vida verdadera, es vivir en la ilusión, en el engaño. Bueno, como ya hemos estado viendo hasta aquí, estamos atrapados en diferentes formas de autoengaño sin ser conscientes de ello. Ahora bien, ¿es posible ver el autoengaño? Mientras el cerebro funcione solamente en el ámbito del pensamiento, no es posible ver el autoengaño porque es el pensamiento el que le da origen al autoengaño. Para poder darnos cuenta del autoengaño es necesario que el cerebro funcione en otro ámbito mental. Es decir, es necesario pasar del ámbito C, el ámbito del pensamiento, al ámbito B, que es el ámbito de la percepción unitaria. Solo en percepción unitaria es posible ir viendo el movimiento del pensamiento. La percepción unitaria comienza cuando se suspende el lenguaje, ya sea hablado o pensado, y se va percibiendo todo lo perceptible al mismo tiempo. Sonido, luz, gravitación. Es decir, hay un darse cuenta de toda la energía que le está llegando al cerebro, sin esfuerzo.
mientras se percibe al pensamiento como si fuera otro sonido más, sin querer cambiarlo. Sin querer cambiar el pensamiento significa sin justificar o condenar los contenidos de la memoria que emergen a la conciencia, porque de lo contrario lo que hacemos es darle continuidad al pensamiento y no es posible ir viendo los autoengaños y liberarse de ellos. La percepción unitaria es una función cerebral que está inactiva en todos los seres humanos y que es necesario reactivarla, intentándola de manera constante, de instante en instante, estemos haciendo lo que estemos haciendo, ya sea si estamos cocinando, trabajando, descansando o caminando. Lo importante de la percepción unitaria es el acto mismo de la observación, a cada instante, de todo lo observable, incluido al observador, ya que la realidad es puro movimiento. En percepción unitaria, ver es más importante que lo que se ve y que la imagen que uno tiene sobre lo que se ve. En percepción unitaria hay un darse cuenta de las diferentes formas de autoengaño de las que se vale el pensamiento, ya sean groseras o sutiles, los mecanismos de defensa, los innumerables condicionamientos hipnóticos que dan lugar a ideas contradictorias e incoherentes, la búsqueda de seguridad, la persecución del placer, el provecho, el prestigio o el poder, entre otras tantas formas de autoengaño. Cuando se van viendo las distintas formas de autoengaño, las relaciones con las personas, las cosas, la naturaleza, ya no son imaginarias o meras ilusiones, y la vida se vuelve verdadera, no imaginaria. La percepción unitaria es la salida del autoengaño, porque en percepción unitaria, el yo, que es producto del pensamiento y que es la raíz de todo autoengaño, se va percibiendo junto con todo lo perceptible. En percepción unitaria se va viendo todas las artimañas del observador, el yo. Ya no hay búsqueda de un resultado o de una respuesta satisfactoria o alguna forma de justificación, ni búsqueda de seguridad de ninguna clase ni de nadie para satisfacer los deseos del yo. En percepción unitaria cesa toda búsqueda y comienza la liberación del autoengaño. Resumiendo, en el episodio de hoy hemos estado indagando acerca del proceso del pensamiento como un mecanismo de autoengaño. Dijimos que existen diferentes formas de autoengaño en las cuales estamos atrapados sin ser conscientes de ello, como las defensas inconscientes, los condicionamientos, el pensamiento positivo, el análisis de los contenidos de la memoria, la valoración de las palabras por sobre los hechos, la percepción fragmentaria de la realidad y hasta la creencia de que existe un yo que piensa. También dijimos que el autoengaño tiene su raíz en el egocentrismo y vimos que el principal peligro del autoengaño es vivir en la vida imaginaria, hipnotizando a otros con nuestros propios autoengaños. Finalmente dijimos que la percepción unitaria es la única salida del autoengaño. En percepción unitaria es posible ir viendo el proceso del pensamiento y liberarse de todas las formas de autoengaño que generan conflictos, ya sea en uno mismo como en los demás. Nos dice Rubén Feldman González, el iniciador de la psicología holoquinética: la verdadera liberación es una liberación perceptual, una liberación que destruye los corrales ideológicos, religiosos, políticos, nacionales, filosóficos, conductuales y emocionales. Y esa liberación perceptual es la percepción unitaria. Los invito a seguir investigando en cada uno de nosotros el funcionamiento de la mente humana. Por eso, este podcast
es para que vayamos explorando juntos, en cada episodio que vayamos compartiendo, lo desconocido de la mente. Para conocer más sobre el tema del episodio de hoy y la psicología holoquinética, entra al sitio www.percepcionunitaria.org. También se pueden bajar los libros gratis del sitio www.holokinesislibros.com.